Hola a todos. Bienvenidos al canal de análisis y revista. Disfruten del programa. La televisión turca se está consolidando una vez más en las plataformas globales. La producción original turca de Netflix, Enfes Akşam, Una noche exquisita, conocida internacionalmente como Dinero Viejo, estrenada el 10 de octubre de 2025, se ha convertido en tendencia no solo en Turquía, sino también a nivel mundial. Esta apasionada historia de amor, ambientada en la glamurosa e intrigante alta sociedad de Estambul, revolucionó las series de televisión turcas al entrar en el top 10 de enero de 1977 países en su primera semana de estreno. Escrita por Meri Karal y dirigida por Uluk Bayraktar, la producción es de Teams B Productions. Protagonizada por actores veteranos como Engin Akyurek y Aslı Enver, la serie ya está lista para convertirse en un clásico de culto de su época. La historia, que atrapa al público desde el primer minuto, sigue la turbulenta historia de amor entre Osman, un empresario multimillonario, duro y carismático, y Nihal, un diplomático culto y ambicioso de una familia aristocrática y consolidada. Pero no se trata solo de una historia de amor, se desarrolla simultáneamente una lucha de poder entre la alta sociedad y la nueva, entre la tradición y la modernidad, entre la sencillez y la grandeza. Todo este conflicto se desarrolla en las cautivadoras mansiones de Estambul, los lujosos bailes y el trasfondo del enfrentamiento. Enfes Akşam, Una noche de maravillas, alcanzó el cuarto puesto en la lista de producciones en lengua no inglesa de Netflix, con 22,3 millones de horas de visualización en sus primeros 3 días. Además, la serie alcanzó el número 1 en 32 países en su primera semana de estreno, un logro histórico para las producciones turcas. Estrenada como Berco de Ouro en Brasil y Amor y Riqueza en Argentina, la serie también generó gran expectación en Europa y Estados Unidos. Recibió una amplia cobertura mediática en muchos países, incluyendo EU. Francia, Italia y Brasil. Más de 100.000 compartidos, especialmente en la plataforma de redes sociales X, anteriormente Twitter, bajo la etiqueta _ Old Money, demostraron el compromiso de la audiencia global con la serie. La revista estadounidense Decidor la describió como un drama romántico brillante que combina lujo, intriga y amor prohibido, mientras que Yahoo Entertainment la describió como una versión turca de Crazy Rich Asians. Esta comparación encaja perfectamente con la estética visual de la serie y su contexto de alta sociedad. Sin embargo, la crítica francesa la describió no solo como una historia de amor, sino también como una crítica social moderna, que combina la herencia, el estatus y los conflictos de clase social con el romance. El tema de moda de la serie también es un tema candente. Los personajes, a menudo citados como ejemplos de la tendencia del lujo discreto, han cautivado a los amantes de la moda con sus trajes minimalistas pero impactantes. Elegantes camisas de seda, vestidos de cuello alto y trajes de corte clásico. Cada uno refleja el mundo interior de los personajes, ofreciendo a los espectadores un deleite para la vista. La actuación del dúo también fue elogiada por la prensa internacional. Engin Akyurek interpretó a Osman, un personaje fuerte y con vulnerabilidades internas, y fue aclamado como el protagonista masculino universal. Aslı Enver dio vida a Nihal con una actuación equilibrada que transmitió gracia, fuerza y vulnerabilidad a la vez. La química entre ambos fue uno de los aspectos más elogiados de la serie. La crítica italiana comentó: "El amor no tiene idioma, estos dos hablan con la mirada". La serie, cuya primera temporada solo se ha emitido, consta de 10 episodios. Sin embargo, la gran sorpresa del final y los hilos sueltos de la trama han disparado las expectativas para una segunda temporada. Aunque aún no se ha hecho ningún anuncio oficial, circulan rumores de que Teams B ha comenzado a trabajar en una nueva temporada. El éxito no se limita a la audiencia, también hay rumores de que la serie, con la calidad de su contenido y sus temáticas universales, aspira a ganar premios Emmy internacionales o similares. Tras este éxito rotundo, todas las miradas se centran ahora en la segunda temporada de la serie y en nuevos proyectos internacionales. Enfes Akşam no es solo una serie, es una historia de éxito que consolida una vez más el lugar de Turquía en el mercado mundial de series de televisión. Esta apasionante historia de amor, ambientada en una mansión, conmovió no solo a los personajes, sino al mundo entero.
El impacto global de la serie se percibe claramente no solo en sus cifras de audiencia, sino también en la base de fans que ha creado en redes sociales. Escenas de la serie se han vuelto virals, especialmente en X, antes Twitter, TikTok e Instagram. Los usuarios comparten repetidamente los dramáticos monólogos de Nihal en la mansión o el coche clásico de Osman recorriendo el Bósforo. Algunos usuarios comentaron, nivel estético de la vieja escuela, Turquía, mientras que otros admiraron las vistas al Bósforo, escribiendo, Estambul nunca se ha visto tan impresionante. Las escenas románticas y llenas de suspense de la serie son tan populares como sus conflictos familiares, intrigas y enfrentamientos dramáticos. Las complejas historias detrás de cada personaje dificultan a los espectadores elegir un favorito. El pasado de Osman, en particular, es particularmente impactante. Las sombras que se ciernen sobre la serie y los enfrentamientos de Nihal con su familia añaden profundidad no solo romántica, sino también social y psicológica. No solo los espectadores, sino también los profesionales de la industria debaten sobre su éxito. Entre bastidores, se habla de que algunas productoras extranjeras están tanteando el terreno para adquirir los derechos del formato de Enfesber Aksam. El interés en la serie, especialmente en Latinoamérica y el sudeste asiático, se refleja, según se informa, en los datos de Netflix. En países como Argentina, Chile, México y Filipinas, la serie se mantuvo en las listas de tendencias durante días. La noche del estreno de la serie sigue dando que hablar semanas después. Aunque la noche fue, en general, elegante y exitosa, las acusaciones de una frialdad entre los dos actores acapararon titulares en redes sociales. A pesar de todos estos rumores, las poses de Engin Akyurek y Aslenberg para la prensa y su actitud profesional eclipsaron los rumores. El sencillo pero deslumbrante vestido blanco roto de los actores, especialmente el de Enver, fue descrito en revistas de moda como representativo del nuevo estilo de la alta sociedad. Información tras bambalinas del equipo de Netflix Turquía sugiere que el proceso de escritura del guión para la segunda temporada ya ha comenzado. Incluso se ha sugerido que se están planeando varios personajes nuevos para la segunda temporada, uno de los cuales podría ser una actriz sorpresa extranjera. Es probable que este avance fortalezca aún más el atractivo internacional de la serie. La música de la serie también está recibiendo elogios. Si bien la banda sonora aún no se ha lanzado, las listas de reproducción creadas por los fans en Spotify, con el tema Vibraciones de la alta sociedad, Enfesber Aksam, han acumulado decenas de miles de reproducciones. Los tranquilos sonidos de piano y las melodías combinadas con melodías clásicas turcas hacen que los momentos románticos y dramáticos de la serie, en particular, sean inolvidables. ¿Hasta dónde se mantendrá este impulso? Parece que Enfesber Aksam está trascendiendo el estatus de serie y convirtiéndose en un fenómeno, incluso cultural. Los espectadores quedan cautivados no solo por las historias de los personajes, sino también por sus estilos de vida, su vestimenta, sus palabras y los espacios que habitan. La estética, la narrativa y las actuaciones de la serie la convierten en una producción que atrae no solo al público turco, sino también al global. Si bien aún no se ha anunciado oficialmente la fecha de la segunda temporada, dado el impacto y la expectación, es solo cuestión de tiempo antes de que Netflix haga un anuncio inminente. Porque los espectadores ya están diciendo claramente, la historia de Osman y Nihal no debería terminar aquí. Esto es solo el comienzo. Gracias por ver la serie. Hasta que nos veamos en el próximo vídeo, cuídense.